Y saludamos a Artur Oms. Artur, muy buen día, muy buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, pues aquí empezando la semana. Artur, hemos hablado en más de una ocasión de los crop cycles, ¿no? Los círculos de las cosechas, pero también tendríamos que hablar si alguna vez ha habido círculos en la nieve, círculos en el hielo, que hay algún caso documentado. Hoy, contigo, Artur, vamos a repasar casos del tema extraterrestre, de ovnis más concretamente, más destacados y desconocidos quizás de la historia, que hay un montón, ¿verdad? Pues sí, hay un montón de casos. Y antes de empezar a atacar todos estos casos, Ferran, déjame que salude especialmente a un oyente que nos escucha fielmente desde Ecuador. Y de hecho, le mando un abrazo desde aquí, es a Carlos, y mandamos un abrazo no solo a él, sino a todos nuestros amigos que nos escuchan desde Ecuador. Un cohete de amor y de abrazos a todos nuestros amigos, y es verdad. Pues sí, la verdad, Ferran, y yo siempre agradecido de que pueda aportar mi pequeño granito de arena a tu gran trabajo. Y bueno, pues como siempre agradecer el hecho de que pueda estar aquí cada lunes, porque aunque lo creáis o no, es un rato que estamos aquí, no hacemos nada más, y con lo cual pues significa que la mente la despejas totalmente y no estás pensando en los quehaceres de la vida diaria. Y bueno, es de mucho agradecer el tener esta gran oportunidad y encima de hablar de una cosa que te apasiona de esta manera, que te gusta tanto. Y para mí, Artur, tú y todos los colaboradores, es un honor tener gente tan estupenda que vienen aquí, y esto tengo que remarcarlo, de forma desinteresada, no cobran ni un céntimo de euro, ni un céntimo de dólar, por compartir información, experiencias de este campo que, bueno, nos apasiona, ¿no? Y tengo que felicitarte por el programa, el evento. ¿Cómo gustó de hablar de estas cosas, no? Y lo dejamos ahí, el evento. Algo está sucediendo. Pues sí, invito a todo el mundo a que pueda escuchar otra vez este audio en tu canal de YouTube, en el canal de Sapiens, que bueno, realmente pues es muy interesante de escuchar, y son temas que no vamos a encontrar en la prensa diaria, ni en La Vanguardia, ni en El País, ni en El Mundo, ni en la prensa convencional, con lo cual, hombre, son temas muy enriquecedores y que están completamente aparte de toda esta información con la cual se nos envía cada día una artillería importantísima, y que de ninguna manera pues tienen en cuenta ciertas informaciones que son para mí, y supongo también para ti, Ferran, muy interesantes. Y tanto que sí, Artur. Vamos allá, casos del tema extraterrestre, de ovnis, de la historia, que Artur nos tiene una buena recopilación. Pues ¿Por sí, dónde empezamos, Artur? Pues mira, Ferran, yo lo primero que me gustaría decir es que no vayamos a creer que los casos de ovnis están relativizados a los 50 últimos años de nuestra historia. No vayamos mucho más atrás. Podríamos ir, y luego viajaremos mucho más atrás en el tiempo aún, pero podríamos irnos a la antigua Roma. En la antigua Roma hubo un escritor, Julio Obsecuente, que dejó un libro muy, muy especial. Es un libro que se llama El Libro de los Prodigios. El Libro de los Prodigios, de hecho, es una recopilación de textos de la obra de Tito Lirio. Y esta recopilación de estos textos hacen referencia, ni más ni menos, a hechos ocurridos entre el 249 a.C. y el 12 a.C. Como puedes ver, Ferran, estamos hablando de hace 2300 años prácticamente. Se recogen ahí en ese libro, por ejemplo, por mencionar algunas cosas, que luego iremos a lo que nos ataque, a lo que nos atañe más, que es los ovnis, pero en ese libro se recogen hechos prodigiosos, ¿no? Cosas que salían de la realidad de aquella época y que para los científicos e incluso los historiadores de aquella época no tenían ningún tipo de explicación. Pues ahí se recogen hechos como lluvias de piedra, lluvias de leche y carne, y, cómo no, pues extraños fenómenos celestiales. Vamos a nombrar alguno de ellos. 500 a.C. Durante el segundo consulado de Publio Póstor el Hilberto y de Agripa Menenio Lanato, se vieron en el cielo, muy avanzada la noche,
según relata el historiador, lanzas de guerra en llamas. Ellos, los antiguos, ya habían visto lanzas de guerra en llamas en el cielo, en muy avanzada la noche. Por ejemplo, en el 221 a.C., dice el relato, siendo cónsul Gayo Quintio Flaminio y Publio Furio Filón, en Rimini brilló resplandeciente el día cuando era muy de noche y aparecieron 3 lunas en zonas distintas del cielo. Aquí estamos hablando de lunas que aparecen en formas distintas del cielo. Una luna, ¿cómo es? Una luna es completamente redonda, por lo tanto, ya en 221 a.C. ya se están viendo en el cielo formas de platillo que evidentemente se pueden apreciar desde varios sitios y además no una sola, sino, nos relata aquí el historiador, varias, ¿no? Por mencionar alguna más, en 202 antes de nuestra era común, en el consulado de Gayo Claudio Pulcro y Tiberio Sempronio Graco, un aerolito enorme cayó desde el cielo al bosque de Marte de Crustumerio. Y claro, vemos que estos eventos, estos avistamientos celestiales, estos objetos no identificados, ya vienen de muy antiguo. Y la verdad es que es impresionante cómo los historiadores ya en aquella época recogían todas estas cuestiones. O sea, no es, por eso decíamos, Ferran, que no es una cuestión de que se relegue a los 50 últimos años, ¿no? En 212, antes de nuestra era común, por ejemplo, también se relata que en el cuarto consulado de Quintio Fabio Máximo Verrugoso, curioso apellido, ¿no?, el de Verrugoso, y de Marco Claudio Marcelo, en Adria se vio un altar en el cielo y a su alrededor apariciones de hombres vestidos de blanco. O sea, ya se veían, y luego relataremos algún caso también, si nos da tiempo, de una especie de ovni que se llegó a ver también con personas en su interior, como si estuvieran volando, ¿no? Tecnología realmente muy avanzada, y esta sí que ya nos atañe mucho más a nuestra época. Qué maravilla, Artur, o sea, has consultado a documentos de muy antiguo, ¿no? Porque siempre se habla, pues, más o menos del caso de Roswell hacia hoy día, pero hoy bajamos a tiempos de la República de Roma, no eran imperio aún. Y para hablar también de tiempos antiguos, tenemos comunicación telefónica con nuestro asesor en temas de egiptología, como es el Josep de Alberto. Josep, muy buenos días, ¿qué tal, cómo estamos? Buenos días, Ferran, encantado de estar con vosotros. Y un poco resfriado para estar a la moda con estos días. Josep, solo un detalle. Yo recuerdo que hace tiempo nos comentaste de un caso que se descubrió un objeto aeronáutico en tierras egipcias y estaba escondido bajo tierra. ¿Nos podías recordar aquel descubrimiento, qué sucedió y qué pudo llegar a desencadenar? Sí, por supuesto. Sí, tenemos sí, a Artur Oms, que lo conoces muy bien al otro lado también. Os tengo... Sí, buenos días, Arturo. ¿Qué tal, hombre? ¿Cómo... Cuéntanos, Josep. Sí, mira, esto fue más o menos en el mes de abril, más o menos, abril-mayo del año 1967, en Dashur. Dashur es un sitio que está a unos 10 kilómetros más o menos, de entre 8 y 10 kilómetros de Saqqara. Sabéis que en Saqqara hay la pirámide escalonada. Entonces, allí se estaba haciendo una prospección por parte de los egipcios, arqueológica, muy cerca de la pirámide encorvada o romboidal, como quieras llamarla, ¿no? Entonces, descubrieron un objeto, no dijeron que fuese un objeto aeronáutico, ni mucho menos, pero sí un objeto lenticular con una medida más o menos aproximada de 12 metros de diámetro, y esto quedó así, o sea, estaba en estudio por parte de las autoridades del Ministerio de
de cultura egipcio y de varios arqueólogos, ¿no? Entonces, de la noche a la mañana hubo una incursión, por la noche, hubo una incursión israelí profanando y violando las fronteras de Egipto. Entraron por lo que es la parte del Sinaí y llegaron hasta la misma situación. Entonces cogieron este objeto con unos camiones y únicamente se fueron. A partir de aquí, cuando lo descubrieron las autoridades egipcias, se montó un perímetro de seguridad, se montó una represalia, y a partir de esta represalia es cuando se explotó la guerra llamada la Guerra de los 6 días, que en la misma participaron Jordania y otros países árabes en contra de esta profanación de las fronteras egipcias. ¿Nos estás diciendo, Josep, que hubo una operación... Perdón, que estoy resfriado. No hace falta pedir perdón. Yo siempre he dicho, hay que respetar. Si los virus entran es porque están a gusto. Y si salen es que buscan un cuerpo mejor. No te preocupes. ¿Nos estás diciendo que hubo una operación militar, científica, arqueológica secreta? Sí, súper secreta. Como muchísimas más cosas hay en Egipto que no han salido a la luz, todas determinantes en este caso o casos similares. Desde aquella fecha, a partir de que hubo la guerra y todos sabemos cómo terminó. La guerra de los 6 días, ¿verdad? ¿Cómo dices? La guerra de los 6 días. Estaba la coalición conocida como la República Árabe Unida, que había, como bien decías, Egipto, Jordania, Irak, Siria. Eso es, exacto. Sí. Se unieron todos estos países porque reconocieron que fue una vulneración y una violación de las fronteras de Egipto, ¿no? Entonces hubo esta guerra desgraciada, y bueno, la ganaron los que ya sabemos. Bueno, hicieron un ataque preventivo, ¿no? Los aviones estaban en los aeropuertos y quedan fulminados. Sí. Estaba todo preparado. Por parte de los israelíes estaba todo preparado y muy bien preparado para hacer esta incursión y también para después el ataque yo diría a traición, ¿no? Que nadie se esperaba, claro. Por eso duró 6 días, ¿no? ¿Qué se llevaron exactamente? Porque es lo que nos interesa. ¿Qué se llevaron? ¿Qué se llevaron, Josep? Se llevaron un objeto lenticular de 12 metros aproximadamente de diámetro que supuestamente ¿me puedes disculpar un momento? Bueno, no, es igual. Oye, supuestamente se trataba de un objeto que hacía miles de años, cuidado, un objeto metálico, que supuestamente hacía miles de años que estaba enterrado en las arenas de Dashur. A partir de aquí se montó una base militar en la zona que aún hoy está. Y si quieres ir a Dashur a ver la pirámide roja de Snefru o la pirámide encorvada, tienes que pedir un permiso especial para poder transitar por aquel perímetro. Josep de Alberto, muchísimas gracias por este apunte. Ahora lo analizamos con Artur. Y cuídate el resfriado. Gracias, muchas gracias. Un abrazo, Josep. Hasta luego. Artur, impresionante, ¿no? Un objeto lenticular de unos 12 metros de diámetro en el cual supuestamente había tecnología. Sí, y es que los egipcios todos conocemos, pues es bien sabido que ellos tenían un gran contacto con al menos seres de otras galaxias o constelaciones, por así decirlo, porque tenían conocimientos muy avanzados
que no podían haber sido fruto de su propia recolecta, sino de alguien que se los hubiera dado. Entonces, el hecho de que se llevaran este objeto que, por cierto, tiene una forma y característica muy similar con otro que detallaremos luego, pues hombre, significa ni más ni menos que muchas veces se nos ocultan cosas, extracciones, y hay una arqueología que nos es prohibida a los mortales, porque seguramente lo que haría que se tambaleasen los cimientos de la humanidad. Entonces estas cuestiones son muy curiosas, ¿no? Y hablando de África, porque de hecho Egipto está en África, podemos ir no muy lejos de allí y nos podemos dirigir hacia una pequeña tribu que es muy desconocida, y es la tribu de los dogones. Este pueblo ha transmitido de generación en generación y de forma oral sus conocimientos. Y de hecho, gran parte de su legado viene de unos misteriosos seres llamados los gnomos, que según los sacerdotes de los dogones, siempre según sus sacerdotes, llegaron en una arca voladora. Y aquí fíjate, una arca es algo alargado, ¿no? Y Josep también nos hablaba de un objeto lenticular que también es alargado y que también seguramente en su día fue un objeto volador. En este caso era una arca voladora que surcaba los cielos. Y de hecho los dogones describen muy bien la aparición de este arca, porque de hecho ellos incluso llegan a citar, y decimos citar porque es siempre verbalmente, porque sus conocimientos los transmiten verbalmente de generación a generación, llega a aparecer este arca cerca de la tierra del zorro, que llaman ellos. Y de hecho está muy bien descrito, porque dice que en su aterrizaje el arca desplazó un montón de polvo, e incluso llegó a crear un torbellino. Incluso la violencia, el impacto del aterrizaje de este arca dejó la tierra, según relatan los propios dogones, áspera. De hecho, de este arca bajaron unos seres, estos seres los gnomos, que eran tan rojos como el fuego. Los gnomos, según los dogones, son designados como señores del agua o los instructores, ya que además estos seres parecía que eran anfibios, y os invito a que miréis algún grabado de estos seres en internet y veréis que parecen como una especie de seres anfibios. Pero lo interesante viene ahora, porque esta tribu, con estos conocimientos, y nos vamos hay ciertos nexos, ¿no?, con Egipto también, pues tenían uno de los ancianos que aún estando vivo pudo ser entrevistado por varios historiadores, Ogotomeli, uno de los ancianos de la tribu, reveló que los gnomos les habían dado a conocer a ellos, a los dogones, la existencia de los anillos de Saturno, mucho antes de que estos pudieran ser observados con ningún tipo de tecnología que hoy conocemos hoy en día. Es más, una de las principales, o yo diría que casi la principal fiesta de los dogones, es el Sigi, y es una fiesta, una celebración que se realiza cada 50 años. ¿Y a que no sabes con qué coincide, Ferran? Cuéntanos. Pues coincide con el periodo orbital de Sirio B. Y hay que ser muy exacto científicamente para saber cuándo es el periodo orbital de esta estrella de Sirio B, que además es la rectora de los fundamentos mitológicos de los dogones. Ellos conocían a esta estrella, a Sirio B, como Po-Tolo. Tolo significa estrella. Y realmente, Ferran, es muy inquietante el hecho de que, bueno, luego siempre tendremos las voces discordantes y todos estos negacionistas. Mira, no te preocupes, Artur, porque en una reunión de vecinos siempre hay, de una comunidad de vecinos, el que discorda y lía y enturbia una reunión cordial. Exacto. O sea, ya estamos acostumbrados a estas cosas. Pues aquí tendremos los negacionistas, los que se dedican a decir, bueno, sí, pero todo esto está amañado, porque sí, está amañadísimo, pero esta gente, esta tribu, lleva celebrando la fiesta de Sigi por siglos, y cada 50 años haciendo coincidir el periodo orbital de Sirio B.
¿qué tecnología, Ferran, les permite a esta gente que van prácticamente en taparrabos, por no decir otra cosa, el hecho de establecer con esta exactitud, estamos hablando de 50,9 años, esta fiesta, y además siempre coincidiendo a la perfección? O sea, es que realmente es algo que nos hace plantearnos muchas preguntas a nosotros como seres humanos con la tecnología que tenemos hoy en día. De hecho, Artur, en las fiestas que celebran con sus rituales que vienen de centurias y milenios atrás, es curioso porque tiene una máscara bien curiosa los dogones, de nombre la canaga, que representa, y así lo tienen ellos como predeterminado, representa a los seres venidos de Sirio. Exacto, exactamente. Ellos en sus danzas ancestrales representan toda esta cuestión. Tenemos que recordar que Sirio está a una distancia de 8,6 años luz y es la quinta estrella más cercana al sistema solar. O sea que no estamos hablando de una estrella que se pueda ver así sencillamente, ¿no? Sí que es cierto que uno de los grandes detractores de todas estas cuestiones fue Carl Sagan, ¿no? Que para mí, en algunas cosas, pues Carl Sagan era muy brillante y para mí, en otras cosas, pues era muy seguidor de la corriente general, ¿no? O sea, era un tipo, como mínimo, peculiar. Pero bueno, la cuestión para mí es que haya más o menos verdad en todas estas cuestiones. Eso está clarísimo. La fiesta de los Sigi se ha venido celebrando por centenares de años y coincidiendo con esta trayectoria orbital, la de Sirio B, con este periodo orbital de Sirio B. Con lo cual es algo bastante impactante. Pero si quieres, Ferran, podemos viajar a mucho más atrás. Invito a todo el mundo a que teclee una búsqueda muy sencilla. Hemos hablado infinidad de veces de estas pinturas, ¿no? Son pinturas que tienen más de 9.000 años de antigüedad y que son realmente espectaculares. Las pinturas de Tassili. Las pinturas de Tassili, ahí ya podemos ver una serie de seres. Algunos nos recuerdan a astronautas, otros nos recuerdan a una serie de personas con unas escafandras, como que seres venidos de otros planetas que no cuadran ni entran ahí con calzador en esa época. O sea, ¿de dónde sacaron esta gente esta imaginación para pintar estos seres que además nos recuerdan a exactamente los astronautas de hoy en día y con sus escafandras, sus trajes protectores? ¿De dónde sacaron toda esta imaginación para imaginar y crear estos grabados, Ferran? Tassili, que está en pleno desierto del Sáhara y concretamente en una región remota de Argelia. Por ejemplo. Y lo que decías tú, hay una de las pinturas rupestres que simula lo que un papiro egipcio hay encima del lomo de la gran esfinge. Una estructura como apoyada, podríamos decir como unos soportes, como unas patas, aguantando una especie de cápsula. De las cápsulas sale como una especie de tubo hacia una escafandra de un ser que parece que lleva una escafandra para el tema de, supongo, de no contaminación a través del aire, y que coge a lo que parecen por la forma, 3 hembras terrestres. Sí. Esto está grabado en una cueva. Sí, está grabado en una cueva y además con una precisión realmente increíble. Incluso yo diría que se pueden llegar a apreciar algún artefacto ahí redondo, muy extraño y muy ópar, ¿no? Muy fuera de su lugar para esa época. Y fíjate, Ferran, que ya hemos creado 3 nexos en África, ¿eh? Hemos hablado de Tassili, hemos hablado de esta tribu de los dogones y hemos hablado de Egipto. O sea que realmente muchos de estos albores o inicios de los avistamientos ovni empiezan allí. Pero ya para irnos acercando un poquito más a nuestra era, y como no, podríamos dirigirnos a la Primera Guerra Mundial, cuando Agatha Whiteland en Suffolk, y este es el evento del cual hablaba antes, pues esta mujer vio entre 8 y 12 hombres en una plataforma redonda que volaba
Y además lo hacía sin ningún tipo de ruido. Y esto está recogido en los anales de la historia y en la prensa de aquella época. ¿Por qué vamos a poner en duda, Ferran, el testimonio de una persona que vio lo que vio? O sea, es que todas estas cuestiones, y a mí me hace mucha gracia cuando hay estos negacionistas que ya de por sistema lo niegan absolutamente todo, y niegan que una persona haya podido ver según qué, cuando esta persona sabe lo que ha visto. Y en este caso, esta señora Agatha Whiteland vio en Suffolk, en Inglaterra, entre 8 y 12 personas encima de una especie de platillo que volaba sin hacer ningún tipo de ruido en la Primera Guerra Mundial. Claro, es que además, Ferran, esto nos apunta que muy posiblemente los gobiernos hayan tenido acceso a tecnología antigravitatoria que hayan podido desarrollar incluso cosas y cuestiones, porque aquí estamos hablando de que vio a entre 8 y 12 personas, seres humanos, no extraterrestres, no, vio entre 8 y 12 personas montados sobre un platillo, con lo cual, hombre, yo entiendo, Ferran, que los gobiernos tienen mucha más información de la que nos quieren hacer creer, y que es más que evidente que han podido desarrollar tecnologías mediante todos estos descubrimientos que nos han escondido sistemáticamente. Curioso lo que comentas de la Primera Guerra Mundial, porque incluso el Servicio Secreto Británico, y estamos hablando en una época de guerra, de trincheras, en lo cual habían los primeros, aquellos monoplanos, aquellos aviones que surcaban al cielo, recordemos a héroes épicos como Barón Rojo, pues curiosamente hay datos, porque está registrado, que el Barón Rojo, este célebre, famoso piloto alemán de la Primera Guerra Mundial, llegó a disparar a un objeto que se desplazaba a unas velocidades muy superiores a las que se conocían a nivel aeronáutico en aquellos tiempos, y el tema, como te decía, de los ovnis, estos objetos voladores no identificados, fue investigado también por el Servicio Secreto ya en la época de la Primera Guerra Mundial. No, y es que no solo el Barón Rojo y no solo en la Primera Guerra Mundial han habido eventos de ver platillos o ovnis, ¿no? Objetos voladores no identificados, y dispararles sin que tuvieran ningún tipo de efecto, sino que ya también en la Segunda Guerra Mundial. Y si quieres nos podemos avanzar un poquito más. La Segunda Guerra Mundial, el 25 de febrero de 1942, imagínate un tipo entrando en la sala donde está Roosevelt y entregándole un informe. Pues este buen hombre era George Marshall. Y George Marshall le entrega a Roosevelt un informe donde él mismo dictamina que aviones o naves no identificadas sobrevolaron Los Ángeles. Y es que no lo hicieron en cualquier circunstancia, no. Sobrevolaron Los Ángeles bajo un intenso fuego antiaéreo que desplegaron los militares y que pareció que no afectó para nada a estas naves o a estos aviones. Y es que, Ferran, sí, perdón. No, estás hablando de la famosa batalla de Los Ángeles. Exactamente, y es que muchos fueron los testigos que pudieron avistar objetos y luces sin identificarse, Por ejemplo, sobre Santa Ana, sobre Redondo Beach, sobre Long Beach, Inglewood, Santa Mónica. Podéis consultar el artículo de Jeff Resen titulado en 1942 La batalla de Los Ángeles. Incluso el New York Times se hizo eco de la noticia diciendo, hombre, si las baterías antiaéreas americanas dispararon sobre nada, como intuye o dice el señor, o sostiene el señor Knox, esto es un signo de clara incompetencia por parte de nuestros militares del hecho de no haber podido acertar ni un solo disparo. Entonces, Ferran, queda claro que en la Segunda Guerra Mundial la batalla de Los Ángeles, una batalla que no se supo contra quién ni contra qué se libraba, y además contra un enemigo que además parecía no afectarle en nada a los proyectiles que se lanzaron, esa batalla existió realmente, como hubieron también los Foo Fighters en la Segunda Guerra Mundial, aquellas extrañas bolas de fuego que nadie sabía de dónde salían
y que parecían además seguir un patrón, seguían los aviones. Y es que hay cientos y cientos de casos así, de esta manera. En la Segunda Guerra Mundial, la verdad es que la batalla de Los Ángeles, como muy bien dices, Arthur, salió reflejada en la prensa local y en la prensa nacional norteamericana. Y claro, si nos situamos en contexto, los americanos temían un posible ataque por parte de los japoneses. Ya había acaecido, si no recuerdo mal, el ataque de Pearl Harbor. Exacto. Y temían pues una posible invasión de las costas del oeste. Y allí habría la 37 Brigada del Aire, de artillera costera, con toda su artillería, dispararon la brutal cifra contra estos objetos que mencionabas, que estaban ahí, 1.400 obuses. 1.400 disparos. ¿Sobre qué? Sobre un objetivo en el cual no impactaron. Y es que las baterías aéreas, Ferran, ya estaban listas para justamente prevenir un ataque de los japoneses en esas circunstancias bélicas, pues ya no hablábamos de unas circunstancias prebélicas, sino de circunstancias de inmersión en una guerra propiamente dicho, ¿no? Pero si continuamos avanzando un poquito más en el tiempo, ya pues prácticamente a los últimos resquicios de la Segunda Guerra Mundial, ahí nace la ufología moderna. Y si quieres podemos hablar un poquito de Kenneth Arnold. Cuéntanos, Arthur. Antes de olvidar la Segunda Guerra Mundial, hubo otro efecto anómalo, que ya se sitúa cuando la Operación Barbarroja de la Wehrmacht alemana, también con la Luftwaffe, evidentemente, en aquel frío enero de 1943 en tierras de Cuba, en la cual murieron 1.500 soldados alemanes, con una muerte más que misteriosa que a día de hoy parece que está clasificada por los archivos soviéticos y ahora rusos bajo secreto, de qué sucedió allí en las llanuras de Cuba. 1.500 soldados alemanes murieron de una forma extrañísima, bajo ningún disparo de los soviets. Las gentes aldeanas de la zona vieron como unas esferas, unas bolas, que los dejaron literalmente como petrificados. No helados, petrificados. Sí, es que cuando hay avistamientos o contactos de estos que son muy cercanos, cuando hay contactos prácticamente de tercera fase, podríamos decir, muchas veces hay una especie de radiación, que incluso esta radiación puede llegar a quemar estos cuerpos y a dejarlos prácticamente carbonizados, sin ningún tipo de resto prácticamente. Hay una frase muy curiosa que daría para análisis, ¿no? En el relato de lo que sucedió, Anatoly Kimenko dijo textualmente: ninguno de los soldados alemanes había retrocedido o avanzado. Todos y cada uno de ellos permanecían en su puesto como petrificados. Y claro, los alemanes a partir de aquel momento se asustaron porque pensaron que los soviéticos tenían un arma secreta que los podía fulminar en un momento, y no eran ni soviética ni alemana, de autoexperimentación propia, ¿no? Sí, no es la primera vez que centenares de soldados mueren o perecen bajo extrañas circunstancias. Por ejemplo, en la Antártida todos sabemos lo que acabó pasando, ¿no? Que incluso se derribaron aviones de manera totalmente sospechosa, ¿no? Ya le dicen, ¿no?, la guerra que nunca existió, que lucharon contra los pingüinos, una flota armada, una task force tremenda en la Antártida. ¿Contra quién lucharon? ¿Por qué murieron? ¿Y pues qué sucedió allá? No se sabe, Ferran. Seguimos, Arthur, cuéntanos. La cuestión es que pocos años después, en 1947, concretamente el 24 de junio, tenemos al padre de la ufología moderna, por decirlo de alguna manera, ¿no? El que catapultó a la prensa pues todas estas cuestiones, y es el famoso Kenneth Arnold. Kenneth Arnold era un civil que él lo que hacía es, bueno, pues pilotaba aviones civiles. Misteriosamente desaparece un avión militar y Kenneth Arnold sale con su avioneta Kaller en busca de este avión. Y mientras él volaba, sobre las 3 de la tarde, él percibe
9 aeronaves en formación sobre el monte Rainier en Washington. De hecho, eran naves muy brillantes y él las define que, él, una persona que tenía mucha experiencia en aviación, él define como estos objetos que no eran avionetas. Él tenía muy claro que no eran avionetas. De hecho, tenían forma de platillo, pero no totalmente avalado, sino digamos como un croissant, una luna a 3/4 partes. Como lo que dibujó el almirante Richard Byrd, que vio en la Antártida, una especie de media luna voladora. Exactamente, y es un dibujo que vamos reencontrando en la historia de la ufología en varios casos. Y de hecho él, Kenneth Arnold, con su cronómetro, llega a cronometrar estas naves y él, por sus mediciones de tiempo, llega a concluir que estas naves iban a más de 2.000 kilómetros por hora, cosa que era, en aquella época, era imposible. Y a partir de ahí, pues todos empezamos a ver que miles de avistamientos y grandes oleadas ovnis. ¿Por qué? Pues porque se populariza, y de hecho una persona pues como Kenneth Arnold, que además era bastante mediática, pues él sin ningún tipo de pudor relata estos hechos a la prensa, y con lo cual pues ahí empieza a popularizarse toda esta cuestión. De hecho, luego posteriormente ya no solo veríamos avistamientos de naves espaciales, sino que aparecerían los primeros contactos con humanoides, ¿no? Véase, por ejemplo, vayamos a Hasselbach en Alemania Oriental y retrocedamos, o en este caso avancemos de 1947 a 1950, donde Oskar Linke y su hija, Oskar Linke, un alemán de 48 años, y su hija Gabriel, de 11 años, pues oye, ellos iban tan tranquilamente en motocicleta y pinchan la rueda de la motocicleta. Bueno, entonces el padre, Oskar Linke, empieza a reparar esta rueda, y su hija, pues esperando que el padre reparara la rueda, se dirige o se adentra 150 metros en un bosque. De hecho, a ambos extremos de la carretera estaba rodeada por bosques, y ve lo que parece ser en un principio pues como dos especies de ciervos. La niña se va acercando, y al final el padre, que ve que la niña se acerca al bosque mirando estos animales, se va con ella a ver qué estaba mirando su hija, y Ferran, ¿cuál es su sorpresa? Que no eran ciervos, eran dos seres de 1,20 m de altura, con unas prendas brillantes, unas prendas, por cierto, de aspecto metálico. Y estos dos sujetos, padre e hija, van avanzando más hacia el bosque, y al final, siguiendo a estos seres, observan lo que parece ser una extraña nave circular, de la cual en el medio emergía una especie de tubo, y ellos pueden ver con toda claridad el aparato y estos seres. Entonces aquí ya no solo estamos hablando de que hemos hecho avistamientos de naves espaciales, sino que además aquí intercede un tercer elemento, que serían los humanoides, ¿no? Y podríamos relatar muchos más casos de humanoides. He escogido este porque me ha parecido que era muy poco conocido y demás, ¿no? Pero tenemos en 1952 el monstruo de Flatwoods, en 1953 las 7 saltarines, en el 54 los 3 humanoides de Macerato. Hay muchos y muchos casos de avistamientos a partir de ahí, y parece ser que a partir de que Kenneth Arnold populariza toda esta cuestión, la gente pierde el pudor, la vergüenza, y al ver que un personaje como Kenneth Arnold, sin ningún tipo de problema, pues él divulga su avistamiento, pues la gente se siente mucho más abierta. Y tenemos que recordar también, Ferran, que todas estas cuestiones, la mayor parte, transcurren en Estados Unidos, una cultura que está muy acostumbrada a todas estas cuestiones, y que además no tiene ningún tipo de vergüenza en admitir todas estas cuestiones. Es más, hay grupos en Estados Unidos que se dedican única y exclusivamente a seguir todo este tipo de cuestiones que están muy popularizadas. Y luego te voy a relatar, Ferran, si me da tiempo aún, un caso en Hopkinsville que realmente es escalofriante.
Pues no lo demores más, Artur. Hoy, entre el frío exterior y el escalofrío interior, esto será una sacudida adrenalínica. Cuéntanos. Pues mira, Ferran, es un caso que he podido encontrar en un libro que recoge 50 casos de ufología y realmente pone los pelos de punta. Se le llama el incidente de Kelly Hopkinsville. Pongámonos en contexto. Estamos en una granja muy apartada, y hay dos familias compuestas de 7 adultos, que recordar, y 3 niños. Pues bien, Ferran, mientras ellos están tranquilamente en la granja, ahí aparece un platillo volante con además todos los colores del arco iris, según describen los adultos, y ahí empiezan a bajar una serie de seres que además se ponen por todos los sitios, ¿eh? O sea, ellos están en el techo, van invadiendo todo lo que es la granja, y durante 3 horas, Ferran, están asediando los miembros de la granja. Llega un momento que los adultos, 2 de ellos, agarran escopetas y empiezan a disparar contra estos seres sin ningún tipo de efecto. ¿Tú te imaginas, Ferran, ver a unos seres bajar de una nave y estar estos seres 3 horas asediándote allí? Pues esto pasó, sucedió y está recogido. Bueno, no tenemos que ir muy lejos, Artur, que hay el caso de una persona que dio un toque de alerta porque habían unos niños una noche jugando en el tejado de su casa. Fueron pues las personas pertinentes a ver qué estaba sucediendo. El hombre estaba frío, sudoroso, pálido, y les explicó que habían 2 niños jugando arriba en el tejado de su casa, una casa pairal. Y resulta, cuando se le pidió que hiciera la descripción de cómo eran los niños, eran de color blanquigris, con unos ojos negros en forma almendrada, y habían desaparecido. Y aquella persona, te aseguro yo, que no tenía ni idea de que eran los grises. Hay tantos y tantos casos, Artur. Somos un planeta observado, seguido, analizado, experimentado. Pues sí, Ferran, yo creo que sí. Y en este caso que relatábamos antes, la CIA intervino, ¿no? Seguramente en el que tú relatas no intervino porque no la tenemos aquí, pero si hubiera estado y hubiera sido el caso, seguramente que hubiera intervenido. De hecho, el mismo Winston Churchill, él tuvo que ocultar varios avistamientos de ovnis para evitar el pánico en la ciudadanía, y esto se ha desclasificado recientemente en una serie de documentos. Y yo tengo aquí en mi libreta muchos más casos y se nos van a quedar en el tintero, ¿no? Por ejemplo, Adolfo Suárez, recordemos las preguntas de Enrique Mújica en septiembre de 1980 en el Parlamento español, ¿no? Cuando el famoso caso del Super Carabel, y le pregunta qué clase de aparato provocó el desvío del Super Carabel, por qué 3 tráficos de origen desconocido permanecen durante más de 4 horas en el espacio aéreo y qué clase de aparatos obligan al despegue de un Mirage F1. O sea que muy cerquita en nuestra geografía española también tenemos casos. Y bueno, se nos quedan muchísimos porque el tiempo no da para más y, como dices tú, no se puede estirar el tiempo en la radio, ¿no? Pero realmente el caso este de que se le preguntó a Adolfo Suárez, presidente del gobierno español, en 1980, fue muy inquietante, porque además los objetos que llegaron a ver el piloto del avión, según el relato del propio piloto, un piloto de avión, cuidado, que son personas con miles de horas de vuelo y con una experiencia brutal, que saben lo que están viendo, que saben que están viendo un avión, o que están viendo una luz, o que están viendo una estrella, o que están viendo un astro. Él dijo que estos objetos parecían anticiparse a los movimientos del avión, y de hecho fue tan bestia el avistamiento que obligó a realizar un aterrizaje de emergencia de la misma aeronave, Ferran, y esta cuestión jamás se ha llevado a resolver. Y de hecho estamos hablando en 1980, o sea, estamos hablando de hace 37 años, no estamos hablando de hace 300 ni 400 años. A lo mejor cuando estemos hablando de este caso de aquí 100 años dirán, sí, pero es como muy descafeinado y se pondrá en duda porque... Pero no.
tengamos presente que pasa lo mismo con los casos que estamos hablando hoy en día de hace 200 años. En aquel momento no se cuestionaron y ahora los cuestionamos. ¿Por qué desacreditamos? ¿Por qué tendemos a desacreditar las cosas? Artur, y por ejemplo, hay un detalle. Los chinos saben mucho sobre esta cuestión y han construido el mayor radiotelescopio, esta oreja que escucha cualquier paso, incluso podríamos decir de un mosquito, a años luz de la Tierra, por algo, porque ellos tienen documentado mucha información sobre el tema ovni, sobre el tema extraterrestre. Y por ejemplo, lo que ya parece ser increíble es lo que se vio en la ciudad china de Shanghái y Foshan, que se vio algo increíble, y es una especie de ciudad suspendida en el cielo. Es como si la tercera dimensión y la quinta chocaran y se diera a ver algo que es invisible en condiciones normales. Un fenómeno similar se vio sobre Hastings, Inglaterra, que Inglaterra también es un sitio muy ufológicamente hablando activo. Oye, es que, Ferran, hay cuestiones que son de difícil explicación, como el hecho de ver casi naves que son auténticas ciudades flotantes, y que hay personas que las han visto aquí, y lo digo públicamente, me merecen todo el respeto y credibilidad porque las han visto, o sea, no se las han inventado. En junio de 2017, unas personas que estaban en un pub en Bracknell, en Berkshire, en Inglaterra, fotografiaron, y están las fotografías en Internet, 2 esferas que se ven muy bien, o sea, y están fotografiadas, y estamos hablando de junio del 2017, 2 avistamientos de discos brillantes en Inglaterra. O sea, es que realmente hay muchísimos casos. Artur, estamos al límite del tiempo. Te tengo que agradecer toda esta documentación que nos has aportado, que el tema extraterrestre, el tema ovni, ya viene de muy antiguo, y que está claro que, llegando a esta conclusión, creo en la existencia de una inteligencia superior en el universo. Y repito, si me permites, creo en la existencia de una inteligencia superior en el universo. Y no lo digo yo, amigos y amigas, lo dijo en su momento Thomas Alva Edison. Tengo 10 segundos, ¿sí? Y tanto que sí. Pues mira, Ferran, yo lo que te quería decir es que en el mundo de la ufología es cierto que hay mucho engaño, también hay muchos errores de bulto o confusiones, ¿no? Pero hay casos ciertos y que no tienen fácil explicación. Y yo me quedo con que al final, si alzamos la vista hacia el cielo en una noche clara y limpia, en toda esa inmensidad, mi pregunta es, ¿estamos solos aquí? Y para mí la respuesta está muy clara, no. Artur, como siempre, muchísimas gracias. A vosotros i bona setmana. Sapiens. Dirigit i presentat per Ferran Prat.